Hola, mi nombre es Nereida Pérez. En esta ocasión voy a hablar tanto de la defensa de los derechos, también el procedimiento formulario y las acciones en el derecho romano. Iniciaremos entonces hablando de lo que se trata, la defensa de los derechos. Y es que cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo básicamente a que en las edades primitivas la justicia se llevaba a cabo por medio de la imposición de la fuerza física. Es decir, el más débil por lo general perdía y se imponía el más fuerte. Pero ya con la llegada del derecho romano, entonces se hace, digamos, la evolución y quienes tutelan esos derechos particulares son las autoridades competentes en función a ese derecho romano. Ahora bien, la organización judicial en la época se lleva a cabo mediante el jus, que es básicamente que se realiza mediante la presencia ante un magistrado que va a ser el que va a decidir sobre el conflicto, iniciándose así el proceso, y es el magistrado o juez quien regula el proceso, pero también precisa el objeto de ese debate o ese litigio. El judicio básicamente es el procedimiento que se lleva a cabo mediante el juez, es decir, cuando el procedimiento inicia. Este procedimiento se lleva a cabo mediante 3 etapas. En primer lugar, podemos hablar del llamado acción sacramental, que es donde se aplican es decir, que se aplican tanto en derechos reales como en créditos. El procedimiento número 2 básicamente es la acción o designación del árbitro o juez, ya sea porque en esa época o se nombraba un árbitro o en todo caso podría ser la designación de un juez para que llevara a cabo ese procedimiento. Las acciones condicionadas básicamente se trata de que era cuando se ejecutaba por la reclamación de cantidades de dinero o bienes en específicos. El procedimiento número 4 era básicamente la acción de apoderamiento personal, donde una vez que se obligaba al deudor a ejecutar la sentencia y esto no lo hacía, tenía potestad el acreedor básicamente de hacerse del deudor encarcelándolo él mismo por 60 días y luego exhibiéndole ante un mercado, de modo que si había alguna persona que lo conocía, éste pudiera responder por esa deuda. Pero si no se llevaba a cabo esa, digamos, acción, el acreedor vendía al deudor como un esclavo para recuperar entonces el dinero. Y el número 5, que es la acción de garantía, es que básicamente el acreedor se aseguraba de que hubiera aval, que hubiera garantía de poder cobrar ese crédito, esa deuda, de modo que le permitiera recuperar el dinero o el bien que había puesto a manos del deudor. Tenemos entonces el ius vocati, o es la citación, que era básicamente que una vez iniciado este proceso, el demandante tenía que informar de manera formal al demandado e inclusive presentarle las pruebas y digamos ponerlo al tanto de que él pensaba entablar una acción en contra de él. Una vez que era informado, el demandado estaba obligado a comparecer ante el magistrado. En el caso de que éste no compareciera ante el magistrado, básicamente su inasistencia podía producir graves consecuencias. En primer lugar, el embargo de la cosa demandada, pero también podría ser el embargo del total de sus bienes. Por tanto, estaba obligado a comparecer o era lo más aconsejable. Tenemos así, importante que cuando se inicia este procedimiento existen 2 tipos de representantes a saber. Es decir, el demandado podía ser acompañado de un procurador en representación del pater familia cuando la ejecución, digamos, la acción se llevaba a cabo contra el pater familia, o en todo caso mediante un representante que era un defensor de buena fe que iba a, digamos, a estar presente en el juicio a favor del demandado. Ahora, la ejecución de la sentencia se lleva a cabo bien sea por el litis contestatio, que es la fijación definitiva de la fórmula, y esta se hace constar en las tablillas. El iun judicio, que es cuando básicamente el juez recibe tanto las pruebas, alegatos de ambas partes, de modo que le permita al juez
emitir la sentencia. Esta sentencia no era apelable, lo que significaba que el juez decidía o el árbitro decidía y esa decisión había que respetarla. Se podía dar una sentencia absolutoria, una condenatoria, declarativas o constitutivas. Digamos que la ejecución de la sentencia era que si el ganador básicamente podía introducir una nueva acción llamada la lactium judicati. Tenemos así que en las partes digamos que las partes principales del juicio estaban representadas, como les indicaba, por el nombramiento del juez, que era el que iba a llevar a cabo ese proceso, demonstratio, que era dar a conocer los hechos, y esto era encargado el juez de dar a conocer los hechos en que se basa el derecho que se alega, es decir, los alegatos por parte de que tenían que presentar las partes. El intentatio, que es que indica que el juez le indica al juez las pretensiones que tiene el autor o el demandante. Adjudicatio, que es básicamente que autoriza el magistrado la adjudicación de los derechos que ha solicitado mediante la división de los bienes. Esto en estos casos cuando los bienes tenían que ser divididos entre las partes, digamos. La condenatio, que es el juez condena, o sea, o tiene digamos, la facultad para o bien sea condenar o absolver al demandado. Existen dentro de este procedimiento unas llamadas partes accesorias, ¿no? Que no son las principales que les nombré con anterioridad. Y está representada por la exceptio, que es una parte de la fórmula que permite al demandado oponer la acción del demandante. El replicatio, que es la contestación a la excepción interpuesta, en todo caso, a la acción del demandante. El prescriptio, que es una cláusula extraordinaria básicamente, que se coloca antes de que se inicie el proceso o se presente la sentencia, de modo que haga referencia de modo que en todo caso se coloca, de modo que delimite la controversia y descarte ciertos efectos en la litis contestation, es decir, en la sentencia. La negociación de la fórmula se da a cabo, número uno, porque no se encontró ninguna fórmula para resolver el conflicto, o bien sea por considerarse inadmisible la pretensión, entonces se llega a una negociación de la fórmula, o el demandado cumplía lo solicitado en la demanda, o en los casos cuando el demandado reconocía el derecho del demandante. Ahora tenemos el judicium legitium recurso, que era básicamente un recurso que requería de ciertas condiciones. Número uno, que tuviera, para llevarse a cabo este tipo de recurso, que era un recurso como especial, en primer lugar era necesario que se llevara a cabo en Roma, o a una distancia no mayor de 1 milla de Roma. Digamos que se aceptaba este tipo de recursos cuando el litigio era entre ciudadanos romanos. Si no era así, no se aceptaba. Y debía presentarse ante un juez único. Ahora bien, existe un recurso que básicamente se llama intervención del magistrado superior, que era cuando ese magistrado superior intervenía en este tipo de decisiones. O en todo caso, un plebe que oponía un veto a la resolución y por eso iniciaba este tipo de recurso. El revocatio induplum básicamente era una acción intentada por el condenado que buscaba anular la sentencia que ya se había producido, pero había una salvedad, que si en todo caso esta no lograba que se anulara la sentencia, entonces te debía pagar el doble del valor de lo que se había condenado inicialmente. Tenemos así que, para finalizar, vamos a resumir cuál es el proceso que se llevaba a cabo. En primer lugar, se fijaba el día en que debían de comparecer las partes ante el juez, acompañado de su representante. Seguidamente, se realizaba de manera formal y oral y se levantaba el acta que quedaba en las tablillas, como le indicaba al inicio. En todo caso, una vez que se lograba esto, el juez apreciaba todos los elementos que habían sido presentados ante él, de modo que apreciaba las cuestiones de hecho, recibía las pruebas, los alegatos,
y empezaba a valorarlos, de modo que esto le permitía básicamente o admitir las pruebas o desestimarlas. Por tanto, una vez que cumplía con esto, podía tener los elementos para dictar una sentencia justa. Esta sentencia no era justa para la parte que perdía, por tanto, había la posibilidad de la apelación, que como les indicaba, podía ser ante el magistrado o ante un juez superior. Tenemos así que con esto se ha explicado todo lo que concerniente a la defensa de los derechos, el procedimiento que debía llevarse y las acciones en el derecho romano. Les agradezco muchísimo la atención. Gracias.